Aunque el capítulo de Determination resulta ser ligeramente reciclado, cuyas partes tomadas de otros capítulos son ligeramente alterados, para el punto de vista crítico es uno genérico extraído de la primera temporada que tiene como propósito de dar comienzo a lo que han prometido por incontables encuentros, reuniones, tweets, entrevistas, etc. Pese a todo este mar de repollo que se lo percibe de dicha manera, no hay que negar que es fácil pasar por alto los detalles que abundan en el transcurso del capítulo, pasando así desapercibido de dicha manera, debido a que eventualmente terminaría ninguneado en su envejecimiento y narrativa como tal, dado lo controversial que es este ship llamado Adrinet, por lo que me encantaría darte la bienvenida a este videoanálisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo de Determination. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo empieza con Mari usando la motoneta como regalo de cumpleaños adelantado por parte de su abuela, una vez más con el pelo suelto, dejando a Kagami al instituto para su clase de esgrima, y es de suponer que el nivel de amistad que Mari tiene con Kagami ha estado creciendo, llegando al que Mari se ofrezca incondicionalmente a dejarla en el instituto a tales ocasiones. Otro punto que recalcar es el que Mari deliberadamente se haya quitado el casco, haciendo que Adrien tuviera ese tic en su corazón que confusamente sintió en el capítulo de Cazacorazones. Ahora Adrien se da cuenta cuán bella es Mari ante sus ojos cada que suelta su pelo, pero todos sabemos la teórica razón por la que Mari recoge su cabello en dos coletas. Con Adrien con su espera completada, cerca de su casillero encuentra una ilustración pintoresca en un papel, tomando un tiempo extra de contemplarlo con tanta ternura que le provocaba. Kagami entra y sorprende a Adrien mirando una de sus obras, lo cual esto es una alusión que tanto Adrien como Mari, ellos dos fueron crucial para la emancipación emocional de Kagami, llevándola a tener una vocación digna de la que pueda disfrutar, el cual es el arte, y la ilustración de Mari, independientemente de la técnica que haya utilizado, es un mero reflejo de que Kagami la aprecia, llevado al punto de homenajearla del modo en que presenciamos. Kagami, con lo perspicaz que es, le revela a Adrien que obviamente está enamorado de Mari, pero Adrien niega rápido ese dato, pues esta frase la pudimos percibir porque es verdad. Kagami le menciona que él la mira como a ella le hubiera gustado que la mirara en sus días de noviazgo. Kagami sin escrúpulos le incita a que llamara a Mari a tener una cita, cosa que accede por mera valentía. Es intrigante, curioso y muy enriquecedor con lo que voy a tocar y explorar. Esta relación de amistad entre Adrien y Kagami no es más que un paralelismo a la de Mari y Alia, lo cual es muy interesante y sugestivo cuán contrastante es esta relación. Entrando en materia, Kagami puede ayudar con alta certeza a Adrien, porque con Adrien Mari se va a ennoviar, ¿no? ¿Y Mari qué es? Una mujer. Y Kagami también lo es, por lo tanto, al ser mujeres, entre ellas perciben cómo es la naturaleza genérica de cada una, y mejor aún para Kagami que ya domina la lectura del lenguaje corporal con Mari, cuyo tiempo que le tomó fue largo. Le sentó bien a Kagami saber exactamente qué era lo que Adrien debía hacer. En cambio con Alia, incluso con compañía femenina y masculina, no lograba con certitud el que Mari compenetrara con Adrien. Esto se debe a una simple razón, damas y caballeros. La personalidad de Adrien la tenían en sus mentes individualmente, no conocían al verdadero Adrien, lo cual para Kagami, con el caso de ellos dos, le es fácil predecir los resultados mediante las acciones que ella tome en el proceso. Y sí, cabe mencionar que Kagami es una amistad sustancial que Adrien necesita, y con la de Nino también. ¿Por qué lo es? Fácil, equilibrio en aprendizaje en el concebir de su percepción de la realidad. Hay que percatarnos de que la conducta de Adrien es como la de un niño inocente, el cual se comporta de manera sensata, cosa que un niño como este necesita aprender lo bueno que es la vida mediante la compañía de Nino. Asimismo, estar preparado para los derribares que la vida tiene planeado para cada persona, lo cual Kagami se encargaría de ello, haciendo que Adrien pueda discernir de la mejor manera tales conjuntos de ideas, siendo reflexiva la elección de este al elegirlos como sus amigos. Mientras tanto, Mari le revela a la banda de Kitty Section las pegatinas de su nuevo logo, mismo logo que aún no piensan en divulgar debido a los derechos de autor. Para entenderlo mejor, el copyright o derecho de autor es una gama de derechos que se le otorga automáticamente a una persona o autor que crea una obra original, como una obra literaria, una canción, una película, un diseño arquitectónico o una obra de teatro. Para tener un derecho de autor, su trabajo debe ser tangible. No es suficiente tener una idea y tampoco es suficiente decirle a alguien al respecto. Para tener uno, su trabajo debe estar accesible de manera que otra persona pueda verlo. Tales derechos protegen el derecho del propietario para beneficiarse de su trabajo. Podrían beneficiarse haciendo copias de su trabajo y vendiéndolo. Por ejemplo, un artista puede subir a las plataformas de música como Spotify, Deezer o Amazon su música al permitir que las personas puedan reproducir y descargar sus pistas por un buen precio. Dicho modo, si Kitty Section lanza su logo sin estar afiliada a una disquera, alguien más la robará desapercibidamente, haciendo
haciéndola pasar por suya, haciendo que el nombre de la banda pierda mucha credibilidad en su identidad como tal. Un error que no piensan cometer dos veces desde la última vez que lanzaron su canción con el fin de querer ganar. Y hablando de disqueras, si no quieren tropezar por la misma piedra una segunda vez o media vez, entonces lo más razonable sería afiliarse a otra disquera, cosa que afiliarse con Bob es contraproducente por priorizar más las ganancias a partir de la cantidad antes que la calidad, porque es de pensar que si firman contrato con Bob, es de pensar claramente que Kitty Section sería explotado a un máximo punto que conllevaría a la disolución de la banda misma. Esto lo podemos corroborar en el capítulo de Guitar Villain o Rockero Rufián, cuando Bob le exigía a Jagged que cambiara su estilo y se adaptara a los tiempos modernos de la música. Se mostró negativo, cuyo pensamiento del que se aferraba por mantener firmes sus convicciones de la música con un toque de sentirse asqueado de pensar una milésima de segundo traicionar su predilecto género que le catapultó a la fama. Eso nos lleva una vez más al caso de Kitty Section. Si bien Bob no les contesta, ese rechazo es un favor y oportunidad de unirse a una disquera monetariamente menos ambiciosa, pero sí en el sentido artístico. Si conciben esa idea de afiliarse a disqueras que se centran más en el arte, será digno incentivo a evolucionar en su musicalidad, la sincronía, las tonalidades, incluso llegar a erradicar momentos en el que el canto de Rose suena un tanto cacofónico. De pronto, Mari recibe una llamada por parte de Adrien. Este le redacta que sus sentimientos por ella han estado cambiando paulatinamente, cosa que, a diferencia de Mari, él pudo completar correctamente una oración, siendo la petición de que si quería ir ella con él al museo graban a una cita, cosa que acepta y cuelga. La escena vuelta se centra en los diálogos de Adrien y Kagami, y su amiga se pregunta extrañamente por qué el museo. Es ahí que, a partir de un flashback cuyo momento acertado en un específico previo análisis, recordó cuál fue el lugar donde el tinte amoroso se concentró aún más. Y si lo pensamos detenidamente, Adrien estaba empeñado en saber qué era lo que pasaba a Mari, tomando en cuenta que en Puppet Tattoo, Adrien la veía ciegamente como una amiga, y su labor era arreglar algo que él creía que estaba roto para hacerle saber que al final estaba enamorado de Kagami. Más debemos tener en mente de que Adrien en ese entonces no sintió un clic ni consideró ese momento como un detonante a enamorarse. Solo se tomó ese recuerdo como un recurso para él para poder reunirse con Mari, ya que pensó que Mari en ese entonces sentía algo por él, cosa que sutilmente es un gesto romántico. Sin mencionar que cuando se ennovia con Mari, y ocurrirá, tendrá un talento nato en recordar momentos sin tener el ligero descaro de olvidar las fechas de aniversario, pero esto es algo mínimo en su evolución. Mientras tanto, Mari adhería aleatoriamente pegatinas para lidiar con su ansiedad. Luca nota esta conducta en ella y pregunta qué era lo que le pasaba. Es ahí que Mari subliminalmente cuenta cómo ella fue que perdió unas cosas valiosas a causa de su enamoramiento hacia Adrien, cosa que le provoca saber que esta será una de las muy pocas veces en el que se encontrará con Adrien. Y ahí está el problema. Aunque no lo crean, Mari padece del síndrome de Disney, uno en el que las mujeres idealizan a los hombres llegando al punto que cuando son transparentes quedan decepcionadas. Y francamente es igual si me funan, ya que algunas mujeres padecen de este mismo síndrome por tener la costumbre de idealizar una relación de cuento de hadas que la empresa del ratón ha impregnado en las mentes de las infantes femeninas, misma por la que quedan decepcionadas, que a diferencia de los hombres, dado a esta corriente en la que están al medio, son más susceptibles al rechazo y manejarlo de mejor manera con el tiempo. También cabe mucho resaltar que Mari posee una ensoñación excesiva, ya que a raíz de este segundo padecimiento, la paranoia de Mari gana aún más auge en el ámbito romántico por imaginar tantas variables, posibilidades y resultados por un específico tropiezo, explicando bastante cómo es que al ser Mari misma tiene regalos de cumpleaños para una determinada edad para Adrien, sus horarios tanto escritos como aprendidos de memoria, o como tener alocados planes para cuando tenga encuentros con él. Asimismo pasa con Ladybug, con este factor lo utiliza ventajosamente, sin tener datos superfluos, está al tanto de que su némesis estará al acecho, por lo que eso la lleva a tener alocados planes de emergencia, logrando eludirlo incontables veces. En definitiva, Mari necesita acabar con este ciclo ahora mismo, porque en el estancar en el que está, cada vez más retrasará su victoria en recuperar los milagros que extravió. Estas palabras van también para los jóvenes, en especial en el ámbito del amor. No soy consejero profesional, pero sé que si una persona no le dice a la otra lo que siente, vivirá el caso de Mari y puede que al principio lo rechace, pero al menos esa persona cerrará ese ciclo de locura sin tener esos mismos pensamientos inmundos que lo frenarán en su crecimiento personal. Luca atenúa su incertidumbre con sabias palabras
palabras, alegando que el pasado es un momento que no puede repetirse, pero sí aprender de él para poder seguir adelante, cosa que eso lleva a pensar a que Luca, sabiendo la identidad secreta de Ladybug, protege indirectamente a Mari de sí misma porque está consciente de que cada quien es su peor enemigo, que tenemos demonios internos a los que decidimos alimentar o desnutrirlos, por lo que cabe mucho determinar que Luca desempeña satisfactoriamente su papel como amigo. Otro dato que añadir es el modo en que estuvo Mari al perder los Miraculous. Luca similarmente lo estuvo al descubrir las identidades de Ladybug y Cat Noir, cosa que superficialmente es intrigante cómo Luca puede lidiar con esos momentos traumáticos. De ese mismo modo, Luca aprendió de ese pasado y aprendió que puede apoyar a Ladybug indirectamente con o sin un Miraculous activo, y que mejor que alentarla a que conozca al verdadero Adrien, y para añadir una cereza al pastel, su compañía al llevarla con él. Con Adrien sintiendo celos y Mari creyendo que Adrien volvió con Kagami, esta menciona que solo son amigos, demostrando que momentos traumáticos como lo son una ruptura inesperada en la creencia de estar en auge en una relación, forja eficientemente su carácter ante momentos en los que las emociones tendrían control del que una persona no lo tendría con facilidad, dada la presión de la que está experimentando, llegando al punto de ceder. Del mismo modo, a diferencia de Adrien, él está explorando verdaderamente lo que sus emociones le están provocando, experimentando por primera vez los celos, haciendo que Kagami se percatara de que estuvo saliendo con un niño muy distraído, y conociendo la naturaleza de ellos, los niños son despreocupados sin sentir ansiedad alguno de su tiempo. Algo parecido es Adrien en sus días de noviazgo con Kagami. No digo que Kagami quería salir con alguien de la edad de Adrien estereotipando la hombría con conductas socialmente inaceptables, sino que un hombre que la haga sentir especial, y esa necesidad de amor que jamás ha sido con su madre se vio altamente reflejado en sus interacciones con él. De esta manera, Kagami ajusta eficazmente sus estándares de pareja, lo cual se vio en aquel momento que se topó por segunda vez con Felix. Una vez que sus saludos hayan terminado, Luca y Kagami se ven obligados a entrar porque ambos presentían que iban a necesitar un empujón. Luego de la apresurada bienvenida de Veronique, el grupo deliberadamente queda viendo la estatua de Adrien, cosa que al ver esa estatua a Adrien le hace recordar la vez que Mari lo besó pronunciándolo en voz alta, haciendo una afirmación de él el hecho de que Mari lo haya hecho. Momento perfecto para Luca y Kagami para dejarlos solos para que lo hablaran y surja algo. Luca menciona que Mari es un libro difícil de leer, afirmación de la que asiente Kagami, dado que atestigua el tiempo que le tomó en llegar a captar esos patrones conductuales. Y sí, me parece oportuno realizar la siguiente incógnita, de la que de seguro la serie ha mostrado en muchas ocasiones para realizarla. ¿Por qué los hombres les son muy difíciles captar las indirectas femeninas? A raíz de que Mari sea la viva personificación de este concepto, existen diversas razones por las que los hombres no entienden las indirectas de las mujeres cuando se esperan tener algo con ellos. Y sí, esto me incluye a mí confirmándolo de tal manera. Hay tres sencillas razones por las que los hombres no captan con mera facilidad las indirectas según mi investigación y experiencia. Y son estas: somos incrédulos, distraídos y pensamos que es para alguien más. Vamos por partes, pero si eres mujer quien está viendo este video y no sientes interés alguno sobre este tema, es recomendable que adelantes específicamente al tiempo del video que estás observando en pantalla. Ahora sí, como primer punto, la incredulidad. Puede sonar un poco extraño, pero la verdad es que nosotros los hombres somos muy incrédulos en el momento en el que estamos hablando con una mujer, ya sea en las conversaciones o que por alguna u otra razón nos encontramos a solas o primera vez en una cita. Nosotros tardamos mucho en darnos cuenta de lo que está sucediendo, y es por eso que las indirectas en muchas ocasiones no las captamos a la primera, por incredulidad. No nos damos el lujo de precipitarnos con las conclusiones y tomamos un paso cuidadosamente para alcanzar a ver esas señales que parecen estar en una niebla tan densa. Como segundo punto, el alguien más. Nosotros siempre tenemos diversas opciones, o en su caso, ya hay una mujer que ocupa nuestro corazón y estamos tan enamorados en secretos de aquella que puede estar con alguien más, o permitirnos conocer a más mujeres que nos tirarán indirectas si estamos en sana búsqueda de compenetrar, pero como no tenemos esa posibilidad abierta, nos tenemos que conformar con esa superficialidad en la amistad. Las indirectas ni siquiera son tomadas en cuenta por nosotros. Y como por último punto, distracción. Bien se sabe que solemos ser más distraídos que las mujeres y prestar más atención a ciertas cosas, pero únicamente a ello. A diferencia de las mujeres que pueden ser más versátiles al momento de poner atención, nosotros podemos estar planificando lo que podemos almorzar después, calcular milimétrica y matemáticamente las posibilidades de que Francia podría perder el mundial, recordar un momento épico del anime que nos haya hecho erizar la piel de la emoción. Debido a ello, al ser nosotros tan distraídos, llegamos a dejar pasar muchas indirectas de las mujeres, ya que no le prestamos atención a todo lo que sucede en un momento determinado, sino a solo unas cuantas cosas. ¿Tú sola? De pana que todavía no me creo que Messi se haya ido del Barcelona, weón. ¿Tú te imaginas que el PSG compra a Cristiano? Marico, esa vaina va a ser un trabuco, yo. Esta jeva que estará diciendo, marico. Ella creerá que yo la escucho. ¿Me entiendes? Mi amor, entiendo
todo lo que estás diciendo. Tras la explicación de Mari sobre aquel beso, Adrien revela que no lo hizo sentir incómodo, sino sorprendido, lo cual es mentira. Adrien ya se estaba empezando a enamorar de Kagami en aquel entonces, cosa que esa reacción que soltó no fue más que un mecanismo de defensa tras sentir aquella incomodidad. Acto seguido, Adrien le quería confirmar que algo dentro de él estaba empezando a surgir emocionalmente, cosa que Mari no duda en silenciarlo mientras se alejaba con Luca para lidiar con la tensa situación que experimentaba. Luca la calma con un abrazo, lo que causa que Adrien se pusiera un poco celoso. Los estudios han demostrado que hay algunos tipos de celos y estamos seguros de que los de Adrien no muestran grados de toxicidad, pero sí se puede afirmar de que los celos de Adrien son patológicos. Verán, estos celos se dan cuando la convicción y convencimiento en la infidelidad de la pareja es irrefutable y la seguridad de que la realidad tal como se percibe es absoluta, por lo que la vivencia celotípica puede ser completamente delirante. Es decir, que aunque Adrien no haya formalizado su relación, en ese momento dio por sentado de que Mari está más enamorada de Luca que de él, haciéndolo sentir menos por creer no ser lo que Mari esperaba de él. Esta idea delirante se considera como una creencia personal falsa que se basa en inferencias incorrectas sobre la realidad externa. Es importante recordar que los celos son autodestructivos, causan angustia, tristeza, estrés, nerviosismo, entre otros malestares, tanto psicológicos como físicos, que perjudican el desarrollo integral de las personas, por lo que es de suma importancia reconocerlos y tratarlos. Mientras Adrien trataba con Mari, mientras el grupo daba un respectivo tour, Mari una vez más se muestra evasiva, llegando al momento en que confunde al alcalde de París con una estatua de cera asustándose en el proceso. Mientras ocurría ello, Luca y Kagami no dudaron en dejar solos a los protagonistas a que resolvieran sus cosas. Mari nota su ausencia, cosa que no dudan en perseguirlos para no estar sola con Adrien, para que no surjan en ella lo que la vuelve loca al estar en compañía con Adrien, pero para su mala suerte al final queda atrapada con él. En ese momento de soledad, Mari accidentalmente le dice que él era el problema, pero luego se corrige que era ella quien se consideraba el problema, que siempre que interactuaba con él, siempre mete la pata diciéndolo tanto directa como indirectamente. Es necesario recalcar que hay dos factores que resultan ser una controversia absoluta para la prota, y ese es el dilema del amor y la soledad. En primera instancia, Mari le ha mencionado a Luca que es mejor que ella esté sola y sin el calor de alguien que la haga sentir especial, mientras que en otro lado ha mostrado indicios de estar reprimiendo la naturaleza de su heterosexualidad, lo cual a este punto podemos deducir que Mari padece de una alta carencia de inteligencia emocional. Ello la lleva a puntos muy extremistas en sus acciones que la hace difícil empatizar con ella. Cuando ella está sola, ha llegado al punto de hacerse daño a sí misma que ni siquiera le importó la falta de sueño que experimentó en ese entonces de estar descifrando el grimorio, mientras que sus tropiezos amorosos la llevaron a terribles equivocaciones, y conociéndose a sí misma, está consciente y autoconvencida de que jamás erradicará ese mal en ella, que lo más simple para lidiar con ello es huir de ese sentimiento despreciando sin intención alguna a esa persona. Metafóricamente, lo que Mari ha hecho hasta este punto es alimentar al monstruo de la cobardía y desnutrir al de la valentía, cosa que si paulatinamente hubiera dejado en desnutrición al monstruo de la cobardía, al menos se notaría en ella una pequeña pizca de seguridad al interactuar con Adrien y no mostrarse en negación ante las cosas, ya que al final jamás desaparecerán si no tiene el valor de enfrentarlas, porque de eso se trata la vida, de afrontar las cosas cara a cara, nos gusten o no. En el lapso de tiempo en el que Mari y Adrien tenían su momento, se suscitaba una reunión de la que Veronique no se sentía a gusto dado las palabras de André. Este relata que dejar las estatuas en exposición en el museo alteraría a la gente y no es más que un símbolo o recordatorio que Ladybug ha perdido los Miraculous, lo cual esta orden fue dada por Chloe, teniendo en cuenta que la razón detrás por la que quiere que el museo cierre es porque ella se percató que el museo solo exhibe héroes, y como ella fue Queen Bee, hubo un punto en que visitó el museo mas notó que su estatua de Queen Bee no estaba en exhibición, sino el de Vesperia, aquella que consideraba una impostora. Ahora bien, la respuesta a esta incógnita está en que Paris no considera a Chloe como una superheroína tras su debut y enmendación de sus errores, y más aún cuando se expuso demasiado al acomatizarse en Miracle Queen, que al ver muchas abejas en todo París, es intuición propia de saber quién fue acomatizado. A raíz de ello, para los encargados del museo fue mejor poner a Vesperia que a Queen Bee tras saber quién era desde el principio. Ahora bien, tales palabras no son más que una excusa que Andrés suelta para tener una razón convincente para que Veronique encerrar el museo, haciendo alusión al status quo, el cual es un concepto en el que muestra el estado o la situación de algo en un cierto momento. Por lo general se considera el status quo como un equilibrio o una armonía. Por eso, cuando se altera este estatus, existe uno de agitación o conmoción. Básicamente, Chloe llega a representar una latente alteración en el equilibrio de las cosas, necesidad de André de mantener ese equilibrio cumpliendo esos caprichos, sin siquiera tomar en cuenta las consecuencias que conllevarían cerrar un
un museo tan importante y prestigioso como lo es el Museo Grévin. Del mismo modo, André tuvo un punto erróneo tras hablar por todos los parisinos, cosa que es un acto contraproducente. Desde opinión propia, la política es un sistema de gobierno que, si se la sabe utilizar bien, puede encaminar la nación o ciudad a una calidad de vida digna de residir. Ahora bien, cuando la política misma se rige a la opinión pública mal construida, soltando peticiones para nada mondas y siendo incoherentes, causa una total discordia en su pueblo sin mostrar tal debida firmeza de procesar y analizar las protestas de sus habitantes. Tal es el caso del movimiento feminista actual, que en determinadas ocasiones terminaron ridiculizadas. La legislación del aborto, que por no tomar medidas adecuadas salen con el domingo 7, como lo dicen en mi país, pero este tópico resulta más complejo de lo que aparenta. Y también la mala democracia, cometiendo los mismos y degradantes tropiezos por ser víctimas de la manipulación de masas. Pero ¿quién soy yo para dar una opinión personal sobre política actual? De tal modo, con André, al realizar estos penosos decretos, gradualmente perderá su credibilidad y su falaz transparencia con los parisinos, que para las próximas elecciones y libros de historia sería recordado como uno de los peores alcaldes que París tuvo, y todo por dejarse llevar por las peticiones de su hija sin tener conocimiento alguno sobre la afectación de la economía, actuando en términos políticos. Véronique trata de dar sus firmes razones para no mover esas estatuas, no por dinero, sino por la firme convicción y esperanza de que algún día Ladybug podría recuperar todos los milagros que perdió. Hace una alusión a un curioso experimento que se suscitó en 1950, dirigido por Kurt Richard, un profesor universitario. Condujo un experimento espeluznante con unas ratas para estudiar cuánto tiempo podían sobrevivir antes de ahogarse. Primero tomó una docena de ratas, las puso en unos tarros de cristal, los llenó con agua y observó cómo se ahogaban. Las jarras eran muy grandes, así que no podían agarrarse de los lados o saltar afuera. De media, dejaban de resistirse tras unos 15 minutos, pereciendo en el acto. Pero entonces Richard le dio un giro a su experimento. Justo antes de que murieran de cansancio, los investigadores sacaban a las ratas de los frascos, las sacaban y las dejaban descansar unos minutos para volver de nuevo a ponerlas dentro de una segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo crees que duraron las ratas esta vez? ¿Otros 15 minutos? ¿10 minutos? ¿5? ¿3? No, 60 horas. No es un error, las ratas nadaron durante 60 horas. Los resultados demostraron que tras salvar a las ratas justo antes de que se ahogaran, hizo que éstas nadaran aproximadamente 240 veces más cuando se las volvía a poner dentro del frasco. Hubo una rata que nadó durante 81 horas. La conclusión es que las ratas creyeron que iban a ser rescatadas y por eso continuaron nadando a un nivel que previamente se pensó que era imposible. Esta historia se suele explicar en psicología positiva como ejemplo de la importancia de la esperanza o el optimismo. Es obvio que la mayoría de gente puede hacer más cuando reciben ánimos o estímulos y se detienen o abandonan cuando no tienen esperanza o suficiente apreciación. De esta manera es que el sistema de creencia aplica este factor psicológico de un falso rescate para mantener al rebaño bajo su influencia. Dado lo sucedido, Véronique se dio cuenta de que no todos comparten sus ideas. Véronique, con la tristeza de que el museo iba a cerrar, fue el momento perfecto para que Monarch enviara a un Megakuma con la ayuda del poder del viaje. Es ahí que Véronique se niega al poder del Akuma que la doblegaba mientras le negaba a Monarch ser su lacaya. Pero Monarch le revela un dato muy interesante que tendrá una ligera pero importante repercusión en el desarrollo de la temporada: que Ladybug perdió los Miraculous, que en ningún momento tuvo que alzar un dedo para arrebatárselos, cosa que a partir de ahí que aquellos que siguen ferviente, empecinada y acérrimamente a Ladybug se provocará una división en bandos, ya que si lo analizamos en retrospectiva, Felix se las ingenió para robarle los Miraculous y cerrar un trato con su tío, cosa que pienso mucho que la ciega lealtad a los ideales de Ladybug que tienen provocarán en ella ciertas dudas en el personaje, hecho mismo que podemos ver en el capítulo de reunión, que siendo sincero, la manipulación verbal es una cualidad villanesca que hace destacar ligeramente a Gabriel, ya que sabemos que el guión es lo que lo juega en contra. Ahora, cuando se acomatiza, adquiere el poder de la determinación, el cual le concede a la humanidad absoluta todo poder de Miraculous, ojo, de Miraculous, cosa que si podemos ver nuevamente en el capítulo de Penalty, el poder funciona con ataques directos, mientras que con los indirectos es meramente vulnerable a ellos, como se vio en este capítulo. Tras acomatizarse una vez más con temática de alguien que da vida a seres inanimados, interrumpe la charla que Mary y Eden tenían, haciendo que la una se fuera mientras que el otro se quedara.
Ladybug y Cat Noir toman acciones en desacomatizar a Manipula, cuyo poder es uno reciclado de otros villanos. Cuando se topan con la villana, el dúo parisino trata de razonar con ella. Manipula negocia con ellos que si daban sus milagros todo iba a ser normal, una forma en la que Verone cayó redondita en el juego mental en el que su cerebro no pudo analizar e inferir las intenciones recónditas de las palabras de Monarch, lo cual la hace muy susceptible a muchas acumatizaciones, haciéndonos alusión de que hay personas expertas en desmoralizar a otras, y Monarch es una de ellas. Sin embargo, Manipula es una persona más que logra resentir a Ladybug por el garrafal pecado que cometió como guardiana, cosa que sucumbe en el mar de la culpa sin antes ser rescatada por su compañero por sus palabras, las cuales radican en una esperanza. Y es ahí que podemos ver una vez más cuán sustancial es la participación de Cat en compañía con ella. Después de tanta palabrería, resulta que todo era una trampa, ya que todos los portadores a los que le dio supuestamente vida son ilusiones de la estatua de Rena con compañía de Vesperia lista para inmovilizarlos. Y si somos observadores, entre los héroes podemos observar a Alex portando el traje del Miraculous del conejo, cosa que su transformación se suscitó dentro de la madriguera, que a simple escuchar puede sonar inverosímil, pero hay que recordar que el señor Cubdale posee fotos de la Alex adulta. Del mismo modo, ha estado recibiendo fotos de la versión pequeña de ella, cosa que eso nos lleva a pensar que este personaje no respeta la confidencialidad de lo serio que es el asunto que lidian Ladybug y Cat Noir, de lo frágil que es la línea de tiempo en el que penden. Además, si no mal observamos, cada portador tiene un determinado poder. Eso nos lleva a pensar que, como la estatura de Alex tiene sus poderes como tal, le permitirá viajar en el tiempo. Tanto el Akuma como el Mega Akuma, a partir de dicha esencia, pueden replicar poderes en los villanos. Tal es el caso de Time Sager, quien pudo viajar por el tiempo sin problema alguno. Es un villano que tuvo el poder de viajar en el tiempo, mas no tenía acceso a la madriguera. Le era muy fácil teletransportarse en puntos que marcaba el estilo del cuarto Hokage. Ahora, en el caso de la estatua de Bonitz pequeña, la posibilidad de que tenga acceso a la madriguera y de que no la tenga es de un 50%, porque estamos hablando de que un Mega Akuma está yendo más allá de sus capacidades en otorgar un poder de un Miraculous disfrazado en una nueva identidad. De ser así, entonces Monarch es un idiota, porque se acaba de dar una segunda oportunidad para librarse del tormento que lo atenaza. Ahora bien, si hablamos de un caso contrario, puede que haya resucitado la estatua de Alex, pero su poder en las cartas tienen limitantes, como el poder de romper el flujo temporal. El poder como tal de Manipula puede resurgir poderes a los que sus cartas se le pueden permitir, cosa que mayormente Ladybug casi no tuvo problemas con lidiar con ellos cuando estuvieron solos, por lo que allí están dichas posibilidades. Cuando Manipula se percató de que el factor sorpresa fracasó, se retiró tácticamente dejando solo al dúo. Ladybug no duda en investigar aunque sea como mínimo el poder radicante de Manipula, cosa que al romper una de sus cartas, una magia o esencia sale cuyo incentivo para Ladybug fue capturarla y darse cuenta que era una parte del Mega Akuma, el cual este va siendo un caso más de que un Akuma se fragmenta. Ya hemos visto cómo un Akuma puede multiplicarse por descuido o dividirse como si fuese un clon siendo un múltiple problema. Aquí revelan que parte de la anatomía de un Akuma tiene siendo magia pura, una vez que Monarch le impregna ese poder. Ahora el problema principal para los héroes es lidiar primero con todas las copias que les tomó cierto tiempo en derrotar a todos ellos. En el momento de terminar el trabajo secundario, Ladybug tuvo la oportunidad de elogiar a Cat Noir sobre su físico, siendo un claro indicio de estar profundamente enamorada de él. Ahora bien, ¿qué fue lo que enamoró a Ladybug? ¿Es justificado o forzado? Bien, ¿han oído hablar de la energía masculina? La energía masculina se relaciona con quiénes somos nosotros los hombres, nuestra identidad y cómo nos relacionamos con los demás, es decir, nuestro vínculo con otras personas. Es una expresión de nosotros mismos que no debemos confundir con el patriarcado. Para dar aún más énfasis, al inicio de la quinta temporada, Cat Noir ha estado tranquilo. Quiero decir, cada vez que batallaba junto a Ladybug hasta este capítulo, su comedia ha estado un tanto atenuada y controlada. De paso, eso hacía que Ladybug viera la verdadera cara de Cat Noir desde que perdió los Miraculous. Es ese acontecimiento que ligeramente la conducta de Cat Noir terminó siendo alterada, porque Cat está consciente de la delicada situación que Ladybug está, que respetarla dándole su espacio sin martiriarla con chistes que hemos visto en la primera, segunda y tercera temporada, volviéndolo considerado a tal punto que Ladybug pudo ver esa luz que la atrae como si fuese un mosquito, cosa que esa misma energía masculina es un detonante de atracción cuyo carisma que tiene la genera con mucha naturalidad. En definitiva, las etapas de relación parecen verse curiosas, de ver una Ladybug escéptica y aversiva con los coqueteos constantes de Cat a ser ella quien babea por él. Por lo tanto, es de decir que tal enamoramiento está justificado.
En el lapso de tiempo en que Ladybug y Cat Noir lidiaban con las estatuas de cera, Manipula le da una visita en el ayuntamiento exigiéndole a André que cancelara la clausura de su museo, pero André no cede por indirectas órdenes de Chloe. Y aquí hay un curioso detalle: el mero hecho de que Chloe esté sentada en su escritorio es una viva metáfora del poco control autoritario que André tiene en casi todo ámbito de su vida, como su familia, destruir patrimonio propio de la ciudad, su autodestrucción personal por tener la aprobación de su hija con complejo de reina, lo que nos lleva a pensar teóricamente que André se autodestruye peor que Layla, mintiéndose de que tiene el control ignorando su alrededor. Es un milagro que París no sufra una recesión. Manipula le muestra su advertencia. Es ahí que la estatua viva de Cat Noir recibe las órdenes de Manipula con que vocifere las palabras para activar el cataclismo y tener cerca a ese poder en el suelo listo para destruir el ayuntamiento, cosa que André no duda en ceder. Los verdaderos Ladybug y Cat Noir irrumpen el lugar y empiezan una lucha entre ellos. Hubo un punto en la batalla en que la verdadera Ladybug tuvo problemas en su lucha con la estatua de Cat Noir, que debido a su imagen misma fue engañada por sus palabras, siendo casi víctima de él, cosa que el verdadero Cat la salva y opta en destruirlos para dirigirse directamente a Manipula. Manipula estuvo esperándolos y Ladybug sabe la verdad de su acumatización, cosa que Chloe la recrimina por ser incompetente ante sus ojos, que sin Queen Bee no estarían en la situación en la que están. Ladybug, consciente de saber de que Chloe era un ser insufrible, le daba la razón por experimentar en carne propia el pecado que deliberadamente cometió, situación en la que nos percatamos que una de las mayores debilidades de Ladybug son sus emociones. Si Monarch se diera cuenta de esta debilidad, la explotaría a tal punto que acorralaría exitosamente a la protagonista, conociendo la manera que manipula a personas que se niegan a acumatizarse, y esto ya lo sabe tras saber que Mari ama a Cat Noir, capítulo que se analizará posteriormente. Lo abrumadora que fueron las palabras de Chloe fue el tiempo suficiente para que Manipula agarrara mediante un abrazo a Ladybug, quien entró en desesperación lamentándose con Cat Noir sobre su error, mencionando que ni siquiera el Lucky Charm le serviría. Tras saber que el cataclismo de Cat no funcionó al ser inmovilizado, de manera realista y optimista, Cat le revela que ha sido testigo de cómo un objeto tan insignificante le da un uso para las derrotas de incontables villanos acumatizados, cosa que eso lo podemos corroborar cuando intercambiaron papeles. Mr. Bug pensó que lo obvio era reflejar el rayo de Reflectol, pero el secreto estuvo en que debía utilizarse como un destornillador para sacar a Reflecta de allí. Y ojo, esto no lo resolvió solo, sino con ayuda de Lady Noir, sin mencionar que en ese punto admitió meramente que ser Ladybug no es tan fácil como parece. Por lo tanto, Ladybug le dio la razón, desacumatizando a Manipula con ingenio puro. A partir de este punto todo se arregla. André revocaría su decisión de clausurar el museo, Cat Noir sin saber que enamoró accidentalmente a Ladybug, el encuentro de Adrien y Mari terminó un poco inconcluso y Mari dándose cuenta que está enamorada de Cat Noir. El capítulo de Determination, a opinión personal, es uno reciclado, necesario para dar inicio al desarrollo emocional de Mari y Adrien, ya que a este punto es difícil dictaminar el resultado de todo este rollo que se ha ido prometiendo por tantos años, mismos años que poca atención se le ha dado. No obstante, el lado positivo de todo este video es, una vez más aprendimos algo acerca de los ínfimos detalles que se alcanzaron a hallar para tratar de darle una lógica usando datos verídicos de la serie, razón por la que no es costumbre mía dejar pasar por alto un detalle obvio e importante al mismo tiempo, todo debido a que la serie a este punto se ha puesto más sustancial en narrativa, teniendo sus falencias por supuesto. Bueno, soy Snowdeadsman y nos veremos en el próximo video. Cuídense. Sin duda, puedo decir de que este es el análisis más largo hasta la fecha. Los especiales combinados no cuentan.